Seguimos aquí a fondo. Vamos ahora a hablar de un informe. Eso salió en lo que es la televisión oficial rusa. Medios rusos dieron esta comunicación de que Rusia y Cuba habían presuntamente llegado a un acuerdo para reabrir la base de espionaje de Lourdes en la isla. Estamos hablando del que fue en su momento el mayor centro de inteligencia en el extranjero en la época de la Unión Soviética y monitoreaba el 75% de las comunicaciones de Estados Unidos. Ahora, la última información es que Putin acaba de desmentir que Rusia vaya a reabrir su base de inteligencia radioelectrónica militar en Cuba. Presuntamente esto había sido a raíz del viaje reciente de Putin a la isla y repito, lo habían dado hace poco medios oficiales y la televisión rusa. Para hablar del tema, hacer el análisis de todo este ajedrez que hay aquí, ese tablero de ajedrez y tratar de componerlo, hemos invitado a Eugenio Llanes, editor de Cuba Análisis. ¿Qué tal, Eugenio? Gracias, un placer. Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. Octavio, la importancia de esto que estamos viendo. Primero, Rusia dice que sí, que se va a reabrir. Acaba de Putin visitar Cuba, una serie de reuniones importantes. ¿Qué negociaciones pudo haber? Y ahora sale y lo desmiente. ¿Cuál es tu interpretación de esos acontecimientos? Esto lo han mandado por telegrama. Esto desde febrero, marzo. Fíjate que hubo una visita de un barco ruso en la costa de Cuba, porque no pudo anclar en la bahía de La Habana. Esto ya más de 4 meses que se está hablando de volver a restablecer, no únicamente esta base. Sí, eso se está gestando hace tiempo. Se está gestándose, esto ya tiene ya varios meses de gestación. Y no es únicamente la base de Lourdes, estamos hablando aquí de bases militares para reabastecimiento, para tener más presencia militar en el Caribe, para tener una frente en contra de la Cuarta Flota que está en Mayport, en Jacksonville, Florida, el Comando Sur. Si te pones a ver, esto es una combinación de una movida política, porque lo que era la base de Lourdes y subsecuentemente el anexo que se llama Bejucal, ya hoy por hoy no tienen la validez que tienen ahora, porque han cambiado los sistemas de comunicaciones. Claro. En otras palabras, ahora la mayor parte de las comunicaciones militares son por cable de fibra óptica. Tú nos traías unas gráficas que quiero ponerlas ahí en pantalla para que nos expliques. Ahí está, por ejemplo. Esa es la base en su apogeo. Un complejo enorme donde tenía en un momento, fíjate lo que era la base de Lourdes en un momento. En un momento la base de Lourdes tenía... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 95, 98, donde estaba casi de... Hay gente que dice que hubo hasta 3.000 Hay que decir que la cierran en el 2001, poco después del 9/11. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta base tenía varias acepciones. Tenía el rastreo de satélites geosíncronos, o sea, satélites que están en conjunción con el Sol de comunicaciones. Tenía comunicación, un puente de comunicación entre la flota naval, los submarinos nucleares y Moscú. Encima de eso, las comunicaciones de microondas. En aquel entonces, más del 75% de las comunicaciones militares y de toda la costa este eran por microondas. Todo eso ha cambiado ahora. Cuando ves estos edificios con estas parabólicas, cada parabólica, por eso... es si en realidad se va a reabrir. Todo esto es obsoleto y hay que reestructurar todo eso. No es que sea obsoleto, es que va a haber cambios, va a haber una necesidad de cambio. Y por cada cambio que ocurra, los servicios de inteligencia pueden captar qué tipo de parabólica, qué tipo de antena puso, y por eso se puede identificar y hacer una contramedida contra eso. Por eso que para mí es más bien un golpe político, en una afrenta en contra de los Estados Unidos, porque no importa lo que ellos vuelvan a rehacer la base completamente, cada cosa que pongan ellos en ese complejo se va a saber si es dirigida en contra de comunicaciones, intercepciones o es una antena para poder comunicarse con su submarino. Todo esto es bien claro. Eugenio. Hay una cosa, creo que la palabra ajedrez que utilizaste me parece que efectivamente muestra todo esto. Nosotros muy a menudo pensamos que vuelven las cosas como en los tiempos de la Unión Soviética, pero esa base ya, tú no usaste la palabra obsoleta, pero sí dijiste que hay que modificar un conjunto de cosas. Yo le preguntaba si era obsoleta. Por eso, porque la tecnología de estos años ya, en 10 años, 13 años que se cerró la base, es problemática. Ahora hay una cosa que yo creo. El periódico Kommersant en Moscú no suelta esta información de gratis, porque a alguno se le ocurrió, para que después la desmienta Putin. Puede ser hasta un globo de ensayo a ver cómo caen estas cosas. Para mí, y lo estábamos conversando, la inversión rusa en América Latina y en Cuba es estratégica, de largo plazo. El imperio ruso siempre existió. Hubo un tiempo que fue comunista, pero entre el comunismo había imperio ruso y después del comunismo
se está reordenando también. Y la gran apuesta rusa es, para mí, San Antonio de los Baños, donde van a construir el superaeropuerto que va a sustituir a Rancho Boyero, y Mariel. Los rusos acaban de poner 1.600 millones de dólares con el propósito de construir 4 generadores eléctricos de 200 gigawatts cada uno. La actual termoeléctrica Mariel tiene 300. O sea, lo que han puesto ellos cuadruplicaría la generación eléctrica ahí. Hay quien dijo que iban a poner una base de submarinos nucleares en Mariel. Hace muchos años. Ahora, Octavio, los rusos, normalmente los occidentales, los países democráticos, transparentes, negocian esto abiertamente. Se sabe qué es lo que se negocia. Rusia realmente, y Cuba, negocian ese tipo de cosas a puertas cerradas. ¿Se sabe qué fue lo que realmente se conversó allí? Bueno, si sabemos lo que ocurrió en realidad el viernes, que se le perdonó ¿cuánto? El 90% de la deuda. 32 mil millones de dólares. Eso te está diciendo que algo más ocurrió. Entonces, esto es un trueque que ocurre entre Moscú y La Habana. A La Habana le conviene una inversión de dinero, ya sea en el puerto de Mariel, ya sea expandir un aeropuerto, una base de lo que sea. Y le conviene a Putin la presencia geográfica frente a los Estados Unidos. Tú mencionaste al abrir el segmento de la afrenta que hoy se le dan más sanciones a Rusia por su intromisión en Ucrania, y eso es una de las cosas que Putin tiene, como estábamos hablando, de restablecer otra vez el imperio ruso, y ahí es donde está el dilema, que esto es más bien una cosa diplomática y política. Ahora, ¿qué respuesta tendrá Washington en todo esto? En la guerra del Golfo del 91, los rusos se enteraron de muchísimo de lo que estaba ocurriendo precisamente a través de comunicaciones que captaron a través de esta base. Claro, porque eran transmisiones de microondas que se podían interceptar. Hoy por hoy, nada más que los celulares se pueden captar de la base. Sí, fíjate, esta base monitoreaba los lanzamientos de cohetes de Cabo Cañaveral. También te dicen que tenían hasta poder interceptar comunicaciones de la Casa Blanca. O sea, hay muchas otras Pero se espera acepciones. que si esta base se reabra hay una inyección económica con la última tecnología, con Exactamente. lo último, lo mejor. Y otra cosa que es mucho más importante, que fue la razón por la cual Yeltsin aporta el dinero en el 95-98 para oír Bejucal, que es el anexo, es para monitorear el espionaje industrial comercial. Eso, hoy por hoy, es más importante que una ofrenda, digamos, militar. Porque las grandes bases militares de los Estados Unidos de submarinos sí están en la costa este. Pero le sacas más rendimiento económico tú al espionaje industrial comercial. Y esa en realidad es una de las excepciones que, por cierto, la Universidad Informática Cubana tiene muchos de sus estudiantes en ese campo de intervención. Interesante. Y además yo comenzaba el programa hablando de que si eso es un regreso a la Guerra Fría, ya que precisamente en medio de todo eso Estados Unidos impone toda una de sanciones a bancos rusos por el tema de Ucrania. Vamos a cerrar el tema contigo. Yo diría que hay una cosa que tenemos que ver también. Este acercamiento ruso con Cuba y, como yo decía, estas noticias que salen o las que no han salido todavía, todos los convenios, en cierto sentido va a hacer al gobierno cubano sentirse más fortalecido, no al nivel de cuando era la Unión Soviética, pero sentir que tiene cierto respaldo, y esto puede enfriar algún intento que hubiera podido tener el gobierno cubano por la situación económica de mejorar las relaciones con Cuba. No, es una muestra además de cómo se está posicionando Putin no solamente aquí en el continente, sino en el mundo entero. Esto le pone difícil las cosas a dos grupos. Uno, el grupo que estaba promoviendo un aligeramiento de las sanciones del embargo para favorecer la relación con Cuba. Y creo que también esto le pone más difícil la situación a Alan Gross en cuanto a las posibilidades. Sí. Eso de Alan Gross es un buen punto. Bien, gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. ¿Le creemos o no le creemos? No le creemos a Putin lo que ha dicho. No, a Putin siempre hay que respetar lo que dice, porque lo que dice lo hace. No se va a abrir, no lo que dice lo hace. Eugenio Llanes, Octavio Pérez por haber estado con nosotros. Hablando de Cuba, y eso lo hemos estado hablando en los noticieros, se ha estado hablando del tema de enfermedades, la muerte de 11 personas en Camagüey debido al dengue. Jordán Marrero, presidente del Partido Demócrata Cristiano Cubano, conversó más temprano hoy con nosotros aquí en el programa, el cólera, mejor dicho, y nos dijo lo siguiente. En la provincia de Camagüey, como en todo el ámbito nacional de lo que es el régimen como tal, ellos censuran mucho la información, de darle a conocer a la población la realidad en este caso de la muerte producto al cólera y al dengue,
y otra enfermedad que ya está comprobado de que se han presentado 2 casos en la provincia de Camagüey. Ahora, sí podemos testificar y darle a conocer al mundo de que sí se reportan algunos casos de fallecidos. Quizás puede acceder hasta más de 11, porque puedo decirte que realmente la población en la provincia de Camagüey, grandemente afectada esta ciudad, está muy aterrorizada con el cólera y el dengue. Es mucho el sistema de salud se ha tenido que expandir un poco más a las instituciones de empresas del Estado para buscar fuerzas para poder llevar a cabo el saneamiento y todo esto que requiere limpiar alcantarillado, agua acumuladas, eso crea larvas, todo ese trabajo así. Pero sí puedo testificar y lo reafirmo nuevamente de que sí se reportan muertes en la provincia de Camagüey producto del cólera y el dengue. Bien, ahí tenían la declaración Jordán Marrero, presidente del Partido Demócrata Cristiano Cubano, que habló más temprano con nosotros aquí en A Fondo. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a mostrarles a ustedes parte del documental Dos Cafés. Es la conmovedora historia de una pareja que lleva 60 años juntos en la Cuba revolucionaria. Los dejo ahora con un video difundido por el estelar jugador de las Grandes Ligas, Yasiel Puig, cuando celebraba muy calurosamente a bordo de un jet privado con su compatriota, el también pelotero, estelar pitcher, Aroldis Chapman. Ahí están las imágenes para ustedes.